Hola, bienvenidos. A continuación vamos a estar resolviendo este circuito en el cual consiste una red de polarización de emisor. Antes de comenzar el video te quiero pedir tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, puedes apoyarme mucho suscribiéndote al canal. Lo primero que vamos a hacer un análisis de este circuito. Entonces, sabemos que en análisis de corriente directa, estos capacitores se van a comportar como un circuito abierto. A la vez, vamos a representar el circuito de otra manera para así encontrar los valores que nos están pidiendo determinar. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a representar esta fuente de voltaje de la siguiente manera. Vamos a comenzar aquí con el polo negativo. Ese polo negativo lo vamos a aterrizar. Continuamos con el polo positivo. Colocamos el valor de esa fuente que es 20. Continuamos por acá. Colocamos una resistencia. Esta resistencia va a ser RB, o sea, la resistencia de la base. Continuamos por acá y acá vamos a colocar el transistor. Seguimos por acá con la resistencia del emisor. Vamos a colocar RE. La vamos a aterrizar. Recordemos que el capacitor va a estar abierto en análisis de corriente directa. Seguimos por acá. Acá tenemos esta resistencia que va a ser del colector. Vamos a llamarla RC. Continuamos por acá. Y acá vamos a colocar la fuente de voltaje de 20 voltios. El polo positivo, el polo negativo. Y luego vamos a aterrizar esto. Y aquí vamos a representar el valor de la fuente como VCC. Acá en vez de 20, mejor vamos a colocar VCC. Bien, acá vamos a tomar de referencia este que va a ser el voltaje de colector emisor y se va a representar como VCE. Acá vamos a tomar como referencia este voltaje que va a ser el de base emisor y vamos a llamarlo como BE. Y esto que tenemos acá sería el análisis en corriente directa. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a encontrar el inciso A, que es la corriente de la base. Para encontrar la corriente de la base tenemos que analizar la siguiente malla, que es esta que está acá, la malla número 1. Esta malla número 1 vamos a asignarle un sentido de la corriente. El sentido de la corriente que va a tener esta malla va a ser un sentido horario. Así que vamos a armar la ecuación de la malla número 1. Entonces, para encontrar la corriente IB, analizamos, está entrando por el polo negativo, colocamos menos VCC, seguimos, colocamos más el voltaje de la resistencia de la base, y por ley de Ohm va a ser igual a I multiplicado por la resistencia. Seguimos por acá, colocamos más el voltaje base emisor y por último tenemos el voltaje de la resistencia del emisor, que va a ser más la I del emisor multiplicado por la resistencia del emisor, y esto lo vamos a igualar a 0. Bien, ahora vamos a reemplazar los valores que ya conocemos. En este caso, ya conocemos cuál es el valor de la fuente, que va a ser 20. Así que aquí va a quedar menos 20. Más, colocamos aquí la corriente de la base, que es lo que necesitamos encontrar, multiplicado por la resistencia de la base. La resistencia de la base tiene un valor de 430 kilo. Seguimos por acá, más el voltaje base emisor. El voltaje base emisor va a tener un valor de 0.7 voltios, ya que es el valor que va a obtener una vez se encienda el transistor. Entonces colocamos acá 0.7 más la corriente del emisor. Pero en este caso vamos a representar la corriente del emisor en función de la corriente de la base. Sabemos que la corriente del emisor va a ser igual a lo siguiente. Vamos a abrir paréntesis, colocamos beta más 1, cerramos paréntesis y eso va a estar multiplicado por la corriente de la base. Y ahora esto va a estar multiplicado por la resistencia del emisor. Ahora vamos a igualar a 0.
Ahora, esta expresión vamos a despejarla en función de IB. Entonces, acá del lado izquierdo vamos a obtener IB. Vamos a abrir paréntesis. Va a ser 430 kiloohm más beta más 1, que beta tiene un valor de 50, y más 1 nos daría un resultado de 51, multiplicado por la resistencia del emisor, que tiene un valor de 1 kilo. Y acá realizamos esta resta, menos 20 más 0.7 nos va a dar un resultado de menos 19.3. Y ahora eso lo vamos a igualar a 0. Vamos a encontrar el valor de IB. Para encontrar el valor de IB, vamos a hacer lo siguiente. Este menos 19.3 va a pasar del otro lado sumando. Colocamos acá 19.3 sobre lo que está multiplicando la corriente IB. En este caso, lo que está multiplicando la corriente IB va a ser lo que está dentro del paréntesis. Así que aquí vamos a colocar 430 kiloohm más 51 multiplicado por 1 kilo. Cerramos paréntesis y acá vamos a resolver esta división y esto nos va a dar un resultado de 40.1 microamperios. Y de esta manera nosotros hemos encontrado el valor de la corriente IB, que es la corriente de la base. Ahora, para nosotros encontrar la corriente que pasa por el colector, vamos a hacer la siguiente manera. Acá vamos a colocar el inciso B, que va a ser la corriente del colector. Para encontrar esa corriente del colector, vamos a necesitar el valor de la corriente de la base, ya que la corriente del colector va a ser igual a beta multiplicado por la corriente de la base. En este caso, beta tiene un valor de 50 y la corriente de la base tiene un valor de 40.1 microamperios. Bien, entonces, realizando esta multiplicación, nos va a dar un valor de 2.01 miliamperios. Ahora vamos a encontrar el inciso C, que va a ser el voltaje colector emisor. Entonces, para encontrar el voltaje colector emisor, tenemos que analizar la malla número 2, que va a ser esta que está acá. Y a la vez vamos a indicarle un sentido de la corriente. El sentido de la corriente se va a denotar comúnmente por la fuente de voltaje, ya que la corriente va a ir del polo negativo hacia el polo positivo. Entonces, en este caso, la malla número 2 va a tener un sentido antihorario. Y acá vamos a colocar el inciso C, que va a ser el voltaje del colector emisor. Bien, entonces vamos a armar la ecuación de la malla para encontrar ese voltaje. Acá está entrando por el polo negativo, colocamos menos VCC. Acá colocamos el voltaje de la resistencia del colector, que va a ser la corriente del colector multiplicado por la resistencia del colector. Acá colocamos el voltaje del colector emisor, que está entrando por el polo positivo, la corriente VCE. Y acá vamos a colocar el voltaje de la resistencia del emisor, que va a ser la corriente del emisor multiplicado por el valor de la resistencia del emisor. Esto lo vamos a igualar a 0. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a representar esta corriente del emisor en función de la corriente del colector, ya que la corriente del emisor va a ser aproximadamente igual a la corriente del colector. Al ser esto, podemos reemplazar directamente la corriente del emisor inmediatamente por IC. Una vez que ya sabemos que la corriente del emisor va a ser igual, vamos a reemplazar en esta ecuación la corriente del emisor por la corriente del colector. Y a la vez vamos a sacar un factor común. Así que vamos a colocar acá la corriente del colector, abrimos paréntesis, colocamos la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Cerramos paréntesis. Y acá vamos a colocar menos
VCC más el voltaje del colector emisor. Y esto lo vamos a igualar a 0. Lo que queremos encontrar es el voltaje colector emisor. Vamos a despejar esta ecuación en función de la misma. Así que colocamos voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje de la fuente menos la corriente del colector multiplicado por la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Cerramos paréntesis. Ahora vamos a reemplazar los valores. Acá tenemos la fuente que tiene 20 menos el valor de la corriente IC que es 2.01 miliamperios. Abrimos paréntesis. Acá colocamos la resistencia del colector que va a ser 2 kilo ohm más la resistencia del emisor que es 1 kilo ohm. Cerramos paréntesis. Ahora si resolvemos esta operación nos va a dar el siguiente resultado que va a ser 13.98 voltios. Con esto hemos encontrado el voltaje colector emisor. Ahora vamos a proceder a encontrar el voltaje del colector. Acá vamos a colocar D, voltaje del colector. Para encontrar el voltaje del colector va a ser lo siguiente. Colocamos voltaje del colector. Va a ser igual al valor de la fuente de voltaje menos el voltaje que hay en la resistencia del colector, que va a ser IC multiplicado por RC. Bien, entonces vamos a reemplazar los valores. El voltaje de la fuente va a ser 20 menos el valor de la corriente IC, que es 2.01 miliamperios, multiplicado por la resistencia del colector, que en este caso es 2 kilo ohm. Entonces, si realizamos esta operación, nos va a dar un resultado de 15.98 voltios. Bien, con esto tenemos el voltaje del colector. Ahora vamos a encontrar el voltaje del emisor. Colocamos voltaje del emisor y este voltaje lo podemos determinar a partir del voltaje colector emisor y el voltaje que hay en la resistencia del emisor, ya que el voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje del colector menos el voltaje del emisor. Entonces, si despejamos esto en función de V, nos va a quedar de la siguiente manera. El voltaje del emisor va a ser igual al voltaje del colector menos el voltaje del colector emisor. Ahora, reemplazando los valores, nos va a quedar de la siguiente manera. El voltaje del colector nos dio 15.98 menos el voltaje colector emisor que tiene un valor de 13.98. Entonces, resolviendo esta resta nos va a dar el siguiente valor, que va a ser 2.01 voltios, que va a ser el voltaje del emisor. Bien, antes de seguir resolviendo, vamos a borrar el pizarrón para así hacer más espacio y seguir resolviendo el inciso F y el inciso G. Y a la vez también te quiero comentar, si este video te está siendo útil, puedes por favor suscribirte al canal, ya que de esta manera me estás apoyando mucho a seguir creando más contenido relacionado a circuitos electrónicos. Bien, seguimos resolviendo. Vamos a encontrar el voltaje de la base. Vamos a tomar como referencia el voltaje base emisor. Vamos a colocar inciso F, va a ser el voltaje de la base, y el voltaje base emisor básicamente va a ser la resta del voltaje de la base menos el voltaje del emisor. 0.7 voltios. Vamos a colocar igual el voltaje de la base, que es el valor que estamos buscando, menos el voltaje del emisor, que es el voltaje que calculamos en el paso anterior, que tiene un valor de 2.01. Entonces fácilmente podemos encontrar el valor del voltaje de la base,
que va a ser 2.01, y a eso le vamos a sumar 0.7 y eso nos va a dar un valor de 2.71 voltios. Y por último nos queda el inciso G, que es encontrar el voltaje base colector. Bien, para encontrar el voltaje base colector, básicamente sabemos que va a ser la diferencia del voltaje de la base menos el voltaje del colector. Entonces aquí vamos a colocar voltaje base colector, va a ser el voltaje de la base menos el voltaje del colector. El voltaje de la base va a ser 2.71 menos el voltaje del colector, que en este caso nos dio 15.98. Entonces, si resolvemos esta operación, nos va a dar un valor negativo de 13.27 voltios. Bien, de esta manera hemos encontrado todo lo que nos pedía determinar el circuito. Y hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Si este video te fue de gran ayuda, puedes apoyarme mucho suscribiéndote al canal y ayudándome a compartir este video a un amigo que pueda necesitar ayuda en este tema. Si tienes alguna duda acerca de algún procedimiento que no haya quedado muy claro, con gusto puedes escribir en la caja de comentarios para así poder ayudarte. Y también te invito a estar pendiente al próximo video. Nos vemos.